Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda web conferencia del curso de Fundamentos de Economía de este periodo 16-4. Abordaremos los temas de la unidad 2 del curso para la realización de la tarea 3 que iniciamos el pasado lunes 25 y que irá hasta el próximo 22 de octubre. Le agradezco a todos los estudiantes que nos están acompañando, igualmente también a los docentes que nos acompañan hoy, que muchos de ellos le corresponde a los estudiantes que están hoy asistiendo. Ellos con mucho gusto nos van a colaborar con el chat, me van a apoyar en responder dudas, inquietudes que ustedes tengan, especialmente lo que tiene que ver con la parte académica en la explicación de los diferentes temas, pero igualmente cuando abordemos temas como la participación en los TIPAs del curso, en los TIPAs de primera matrícula llamados Antebi Learning, igualmente ellos les darán las orientaciones en el chat. Bueno, quienes no están escuchando, les sugiero que revisen la conexión, revisen el parlante porque hasta hace un momento la mayoría me ha confirmado que me escucha bien. ¿Es correcto? ¿Me escuchan bien? Listo, Sí, profe, profe, se ahora sí. escucha correctamente. Sí, señor. Ahora sí se Perfecto, escucha bien. perfecto. Entonces debe ser algún problema ya técnico de individual el que no me estén escuchando. Quisiera un momento, si es posible, inicialmente tener las cámaras abiertas para un registro. La idea de estos momentos sincrónicos es poder también conocerlos, que nos conozcan a nosotros, sus docentes, conocerlos a ustedes, en la medida que soporte tecnológicamente las cámaras abiertas, pues tenerlas para que el momento sincrónico sea mucho más real. A veces uno se siente hablando con unas imágenes y tal vez la primera instrucción que les voy a recomendar es tener los micrófonos cerrados. Lina Milena, por favor, con el Sí, fin de que no señor. hayan interferencias. Lo mismo para Lady. Muchas gracias. Recordemos pues que estamos en un ambiente en que hay muchísimos estudiantes, están, si no todos, la mayoría prestando atención y cuando abrimos los micrófonos y encontramos por allá algunas conversaciones que no tienen que ver con dudas e inquietudes, pues interrumpen el normal desarrollo de esta web. Entonces, les agradezco tener presente esta indicación. Bueno, tal vez lo primero que vamos a hacer es mirar un poquito la retroalimentación de la actividad pasada, la que se cerró el domingo. Estamos en proceso de calificación, nuestras calificaciones van hasta el próximo domingo, el lunes ya debemos, si Dios quiere y nos ayuda y no se presenta ningún inconveniente con los tiempos de los docentes, tener ya calificadas esa segunda tarea. Hay una gran cantidad de estudiantes que no alcanzaron a entregar la tarea por diferentes motivos, se les ha comunicado a través de los correos institucional, interno, la oportunidad de pronto de entregarla en esta semana, con el fin de que mientras estamos calificando, ustedes recuperen esa actividad tarea 2 y el lunes ya tengamos todos completos los que estaban interesados en entregar las actividades. Retroalimentando, creo que los principios de economía que trataba esa tarea fueron bien explicados. Muchos estudiantes que he ido mirando la calificación, he visto que como que no tienen conocimiento del material de estudio por las mismas respuestas que dan, por la misma manera como ellos han entregado, por ejemplo, el mapa conceptual o los diagramas del flujo circular de la economía, que estaban muy bien explicados en la web, muy bien explicados en los CIPAS,
muy bien explicados en los CIPAS de primera matrícula también y en el material de apoyo. Y entonces me asalta la duda si estamos siendo eficientes en la utilización de los recursos de aprendizaje que les entregamos, porque pareciera que entran a entregar la tarea sin haber estudiado absolutamente nada. Y la verdad da pesar porque nosotros nos esforzamos por brindarles todo el acompañamiento a través de los recursos tecnopedagógicos, a través de la retroalimentación de los avances que ustedes hacen en el foro de aprendizaje de manera oportuna, es decir, no el último día, sino siquiera a partir, nosotros tenemos prácticamente 4 semanas para esta unidad, entonces Con es ese poco de imperdonable que nos entreguen. Claudia, por favor, cierra el micrófono. Claudia Yurane, por favor, cierra el micrófono. Entonces es imperdonable que faltando 2 días nos pregunte que dónde está la guía o que si le podemos retroalimentar cuando ya han pasado 25, 27 días. Siempre he hecho la sugerencia de aprovechar el tiempo. Ustedes conocen las guías desde mucho antes de iniciar la actividad. De hecho, ya conocen las guías de todas, las pueden descargar y avanzar en el tiempo. También eso nos permite a nosotros poder hacer la retroalimentación paso a paso, sea que entreguen todos los puntos desarrollados o punto por punto, nos permiten orientar el proceso de aprendizaje. Sugerencia esa, aprovechen el tiempo, estudien lo más pronto posible. Ya hoy van a tener la primera aproximación. Yo espero que ya hoy muchos hayan leído el material de apoyo, el material bibliográfico y ya estamos programando los diferentes CIPAs de primera matrícula o e-learning y los CIPAs del curso. Si no pueden ingresar a estos recursos sincrónicos como la web de hoy, como los CIPAs del curso o los CIPAs de primera matrícula, les estamos compartiendo las grabaciones. Al otro día, los 2 días, ustedes ya tienen la grabación, ya tienen ese recurso para mirar la grabación y apoyarse en su aprendizaje para que puedan ir aportando sus avances y nos permita a nosotros hacer un acompañamiento muy efectivo. Bueno, quienes no se han todavía renombrado, les ruego el favor de hacerlo. En el chat seguramente, pues no estoy mirando el chat, pero en el chat seguramente mis compañeros han estado indicando cómo es la manera. Les recuerdo, se deben renombrar el nombre del estudiante, el centro donde está matriculado y por último la sigla de la escuela. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Carolina, buenas noches. Las CIPAs, ¿desde qué tiempo empiezan a hacerlas? Pues porque empieza la actividad y de pronto uno es como tiene más tiempo al principio para no acosarse tanto y de pronto en algunas partes pues las CIPAs viene siendo 8 días después o así va perdiendo uno tiempo o estoy equivocada. No, nosotros tenemos más o menos un orden entre CIPAS y Bilenim. Lo primero que hacemos es la web, por eso la hago siempre 2, 3 días, 4 días al inicio para que tengan ya un avance grande de recurso de aprendizaje. Pero para los CIPAS hay 2 tipos de CIPAS, los de primera matrícula, conocido antes como Bilenim. Ustedes ya pueden conocer la programación porque en el momento en que ustedes entran a su plataforma, ahí al lado del curso dice está para inscribirse y una vez se inscriben, ahí hay una ventanita azul como con una flechita. Usted despliega esa ventanita y encuentra que ya tiene la programación y el enlace de conexión para los CIPAs de primera matrícula de todo el periodo y ya la puede conocer. Algunos docentes han ido ofertando el CIPAS del curso, que es el que él hace solamente con sus estudiantes. Recordemos que el CIPAS de primera matrícula o e se hacen es en cada zona, orientado por docentes de esa zona. Y entonces eso sí, les van a aparecer también ofertados. Yo sé porque algunos estudiantes me han mostrado que les aparece oferta de todos los cursos de CIPAS del curso, en donde ustedes también se inscriben y les aparece, tan pronto se inscriben, la programación. A algunos otros Sí, docentes, tutor, sí, pero qué pena interrumpirlo. Pero, o sea, no es como, por ejemplo, esta actividad inició nuevamente cuando, como 20.
20 algo, ¿cierto? Y por Inició ejemplo el a 28 25. y no se ha podido, pues uno no ha podido como iniciar bien, como a responder debido a que las IPAs o las clases las dan es más después, entonces a eso voy que de pronto es como días que se le pasan a uno. El primer recurso de Pero es que tú aprendizaje, puedes ir iniciando tu actividad después, antes de los IPAs. claro, el primer recurso de aprendizaje, ¿cuál es? La guía, La guía. Bueno, las la guía nos unidades, dice qué hay que hacer, pero El el primer material de recurso de apoyo. aprendizaje, ¿cuál es? las Ahí, unidades. ahí Y el están los material de links de apoyo. videos. Los Están los referentes links. bibliográficos que ustedes tienen desde el primer día. Tienen Ahí referente explica Sí. bibliográfico todo. de las 3 unidades. Ahí Ahí explica está el todo. Y primer cualquier recurso de duda que uno tenga, aprendizaje se con el cual comunica van a uno con los empezar. tutores. Perdón. El primer recurso de aprendizaje son los referentes. Cuando ustedes entran al entorno de aprendizaje, encuentran el sílabus, luego encuentran para cada una de las 3 unidades los referentes bibliográficos, ¿sí? Y eso es el primer abordamiento que ustedes hacen para el aprendizaje. Una vez revisen en la guía qué es lo que hay que hacer. El segundo recurso que ustedes tienen desde el pasado lunes o martes, material de apoyo. De hecho, está desde el lunes. Yo personalmente, independientemente que cada uno de sus tutores les envió material de apoyo a través de correo institucional, correo interno, les colocó en los foros de aprendizaje, yo coloqué en el foro de noticias del curso, ahí hay un subforo que dice material de apoyo y ahí hay material ya de estudio. Desde el lunes está, ¿sí? Tal vez no recorremos todos los escenarios, tal vez estamos esperando que nos llegue un correo diciendo qué hacer, dónde encontrar, pero noticias del curso siempre está desde el primer día de la actividad el material de apoyo. Y desde el primer día que empezamos este periodo están los recursos de referente bibliográfico de las 3 unidades. Los otros son de complemento. El CIPA de primera matrícula, el CIPA del curso, ya es para revisar más adelante las actividades, cómo van, porque ya he tenido, no dejo pasar 3 o 4 días después de iniciar la actividad para hacer la web, ¿sí? Entonces, desde ya hay estudiantes que incluso ya están iniciando con avances y otros han entregado ya trabajos basados en recursos. No sé qué tan sustanciales porque no han participado ni conocido, no han conocido hoy la web ni han asistido a los otros eventos, pero hay estudiantes que incluso ya entregaron trabajos. De tal manera que desde el primer día usted puede iniciar su estudio con los referentes bibliográficos y con el material de apoyo. Bueno, vamos a Doctor, avanzar muy buenas noches. el tema. Buenas noches, Mayra. No se Qué abran así. pena, doctor. Quería hacerte una pregunta. Por casualidad, nosotros tenemos un grupo en Teams. Sí. ¿Sí? ¿Quién es su docente? No me acuerdo ahorita en estos momentos, pero en este caso es que trato de ingresar al grupo, pero Él le no encuentro. compartió por el correo el enlace del grupo Teams. No, señor, no. ¿No le No, ha todavía no he compartido? tenido. Bueno, yo estoy No. seguro que sí. Segundo, usted ya entró a noticias del curso, Sí, señor. encontró un foro que dice agenda de acompañamiento docente, Sí, señor. revisó en cada una de las 28 agendas que hay, porque tenemos 28 agendas, cuál es la Sí. de su docente. Ahí está la dirección de Teams. Ah, listo. O sea, tengo que basarme sobre el docente mío. Y ahí se me agrega. Mire, la agenda de acompañamiento docente que está publicada desde la primera semana del curso, ¿sí? Están las 28 agendas de los 28 docentes cubriendo los 4.814 estudiantes. Cada docente tiene ahí en PDF la agenda donde está el correo institucional, donde está la dirección de Teams, donde está qué días de la semana y qué horas de la semana los atienden a ustedes. Ah, Independientemente de eso, también les enviaron correos institucional interno informándoles de la agenda. Yo lo que veo muchas veces cuando me hacen esa pregunta es que no estamos recorriendo nuestras aulas. pero, tutor, qué pena, pero en este caso a mí no me ha llegado ninguna información por correo porque siempre he estado atenta y a mí me toca revisar los foros y ahí es donde yo participo en todo, en las WEN, en el Bueno, CIPA. pero precisamente cuando pasa eso, porque de pronto por una falla técnica u otro motivo no llegó al correo, está el aula de noticias del curso, el foro de noticias del curso.
Listo, Debemos tutor. Entonces revisar ya voy a estos, revisar esto y debemos de dependiendo del revisar los profesor miro. foros. Ahí están las Bueno, invitaciones, tutor. hay un foro para la web, hay un foro para las agendas, hay mucha información que no estamos pronto revisando. Bueno, demos Ah, el listo. inicio porque se nos va a ir Muchas gracias. el tiempo y no hemos iniciado con el tema. Voy a compartir Buenas pantalla. noches, profe. A mí Buenas me llega noches. la notificación de los CIPAS y webconferencias, es en pensamiento administrativo. No, No me llega aquí. En no. economía no. Al correo interno les va a aparecer con número de código los diferentes cursos. Y entonces si usted dice, pero ¿por qué me mandan de matemática financiera si estoy en mi plataforma de fundamentos de economía? Porque no está identificando los correos por el código. Cada curso tiene código. Pero así está en matemática financiera, le van a llegar los correos internos de fundamentos de economía. Si está en otro curso cualquiera, le van a llegar ahí. Identifíquenlos por el código de su curso. Profe, buenas noches. Buenas Juan. noches. Profe, lo que pasa es, bueno, mucho gusto, mi nombre es Jessica. Profe, lo que pasa es que yo tuve un inconveniente para enviar la tarea y yo estoy en el curso, en el grupo 691 y mi tutor es el profesor Ronaldo. Pero yo a él le escribí en la noche porque no alcancé a enviar la tarea. Le escribí al correo interno del curso, le volví a escribir al otro día, le escribí por team personal y yo no tuve respuesta para que él me permitiera enviarle la tarea. Yo se la envié, sin embargo, al correo interno de él, pero pues yo nunca he tenido respuesta de ese profesor, entonces pues me parece como un poco pues incómodo porque uno pues está angustiado por subir sus trabajos y Brian eso, pero tiene el micrófono. no tuve respuesta del profesor. Listo, Jessica. Por favor, los estudiantes que no están interviniendo, cierren el micrófono. Es muy molesto estarles diciendo, estar interrumpiendo la charla, pidiéndole el favor que tengan la disciplina de mantener el micrófono cerrado. Lisette, seguramente el profesor de pronto nos está acompañando hoy, sin embargo, yo voy a tomar nota. Sí, o sea, yo tuve pues o sea, no pude entregar la tarea, o sea, el 24, pero yo sin embargo le escribí a él antes de la hora de cierre, le dije, profe, yo se la envío mañana, que me diera la posibilidad de enviársela pues al siguiente día, en este caso sería eso fue el domingo, el lunes. No Listo. tuve respuesta, a la mañana volví, le escribí, profe, estoy esperando su respuesta, nada, le escribí Jessica, al team envíeme un correo interno a mí, por favor. y tampoco, y sin embargo, pues yo dije, no, pues yo la voy a enviar así no tenga respuesta, pero que conste que yo sí subí, sí yo hice mi tarea, pero pues no tuve respuesta favorable de que el profesor me diera el plazo, la oportunidad de subirla, sin embargo, yo la subí esperando pues de que se me sea valorada pues la tarea en este caso. Listo, Jessica, por favor, escríbame un correo interno. Estudiantes que tengan algún tipo de inconvenientes, por favor, escríbame en el correo interno que yo redirecciono con el docente correspondiente para evitar ahorita, estas situaciones que yo tengo que entregar esta web, este canal a las 8 en punto. Entonces no quiero que nos quede faltando tema. Bueno, ustedes recuerdan que hicieron un mapa conceptual de la división de economía, ¿cierto? Y en ese mapa conceptual, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son las dos teorías económicas en la economía positiva? La microeconomía y la Microeconomía y macroeconomía. macroeconomía, profe. Bueno, cuando vamos a hablar de la unidad 2, los agregados nacionales, ¿a cuál de esas dos teorías económicas corresponde? Macroeconomía. Correcto. Entonces vamos a abordar hoy temas de macroeconomía. Recordemos lo aprendido. 3 agentes funcionan en la economía: familias, empresas y el Estado. Entre los 3 se dan las interacciones porque la empresa tiene una función que es producir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. ¿De quién? De las familias que demandamos
esos bienes y servicios que ofertan las empresas y que tenemos un Estado que interactúa tanto con familias como con empresas y que tiene unas responsabilidades muy grandes en el manejo de la economía, en la organización general de todo lo que compete a la economía. Y por eso hago esta introducción, porque el primer punto que ustedes tienen que resolver es el ensayo sobre el papel fundamental que cumple el Estado en la economía. Para eso tienen un anexo también de estudio que lo conocen desde el primer día, el periodo antes de iniciar. Nosotros empezamos el periodo el 17 de agosto y desde ese día ustedes podían abordar esos, tanto las guías como los anexos. Y en esa interrelación y en esa acción que tiene el Estado sobre la economía, es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Y recordemos que aprendimos cómo funciona la economía en su dimensión más simple, que es que toda situación económica que a diario vivimos la podemos esquematizar en un diagrama que lo conocemos como el flujo circular de la economía. Chile Sofía, por favor, cierra el micrófono. No lo puedo silenciar. Shirley. No, no me dejó silenciar. Bueno, sigamos. Y ese diagrama lo conocemos porque se da una circularidad. Siempre que nosotros tenemos necesidad de adquirir algún bien o servicio, nos lo oferta la empresa, nosotros lo estamos demandando y tiene que haber un retorno en dinero por ese bien y servicio. Igualmente las empresas aprendimos que para generar los bienes y servicios, para crear, para fabricar, para ofrecer los bienes y servicios, ¿sí? Necesita de factores productivos que se los ofertan las familias y por eso hay un mercado de factores productivos y que tenemos un sector público que interactúa con empresas y con economía domésticas que a cambio de los impuestos que ambos agentes, economías domésticas y empresas, aportamos al Estado, él nos retorna infraestructura pública, subvenciones, subsidios, etcétera. Cuando llevamos esto a un nivel macro, ¿sí? Empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver la economía. Y ese segundo punto, Orlando, por favor. Ay, Dios. Les voy a comentar algo. Al inicio, el gestor tecnológico, Víctor, que nos acompañó, no sé si estaba todavía, me dijo, le voy a dejar los micrófonos cerrados porque los estudiantes no tienen muchas veces la conducta de mantenerlos cerrados. Yo le pedí que no, porque quiero tener un diálogo con ustedes. Quiero que mis docentes también interactúen con ustedes, pidan la palabra y hablen para los temas académicos de orientación. Pero necesitamos que tengamos muy claro las conductas para no entorpecer este diálogo y esta situación sincrónica. Nuestra vicerrectora, la doctora Constanza, nos ha dicho, abran cámaras, abran micrófonos, hablen con sus estudiantes, resuélvanles sus inquietudes, pero a veces es molesto tener que estarles recordando que mantengan los micrófonos cerrados. Y en ese mapa conceptual vimos que las teorías económicas, con lo que inicié yo hoy la charla, esto para contextualizar cómo desde la primera unidad nosotros empezamos a darle una orientación y un sentido, una línea de trabajo de aprendizaje a nuestro curso de Fundamentos de Economía, que había una razón de ser para que ustedes aprendieran cómo funciona la economía desde unos principios que se dan, para que conocieran cómo se divide las ramas de la economía, porque hoy vamos a hablar de eso, de macroeconomía y de economía normativa y de políticas económicas, para que aprendieran cómo es el funcionamiento mínimo de la economía a través de los diagramas. A veces cuando
pasan la web y yo les pregunto por cosas de la primera unidad, cuando estoy en la segunda o en la tercera unidad, no se acuerdan cuáles son los agentes de la economía, no se acuerdan qué era teoría microeconómica o teoría macroeconómica. Y a uno lo asalta la duda si estudiaron para presentar un trabajo y obtener una calificación o estudiaron para aprender. Siempre vamos a tener una línea encadenada en cada unidad para que lo tenga presente. El Estado es una parte supremamente importante en una economía. El Estado es, y de hecho ustedes lo saben, todos lo sabemos cuando ante cualquier situación económica le reclamamos al Estado, porque sabemos que él es el responsable del manejo y la organización económica, que sus funciones son múltiples, que sus funciones obedecen a una planeación y parte de esas funciones del Estado, ¿sí? Tal vez para muchos la primera función, si no la primera porque no podríamos hacer una escala de orden jerárquico, pero sí muy importante es cómo va a manejar el gasto público, ¿sí? Pero igualmente importante cómo va a financiar ese gasto, ¿sí? Y entonces cuando nosotros comprendemos que el Estado tiene unos ingresos y unos egresos, ya ubicamos que el Estado necesita unos recursos para poder funcionar bien, para cumplir unos propósitos que se ha trazado. Y cuando hablamos de la identificación de los ingresos y los egresos del Estado, estamos hablando de una política macroeconómica. ¿Cuál será esa política? Política fiscal, impuestos y eso, ¿no? Correcto. La política fiscal aborda todo lo que tiene que ver con la financiación del presupuesto nacional para que el Estado pueda organizar la economía y pueda adelantar todos sus objetivos económicos y sociales, ¿sí? Y obviamente la del gasto. Y entonces hablamos del presupuesto nacional. ¿Ustedes saben cuánto vale o va a costar o está en discusión el proyecto de presupuesto nacional para el año entrante? Más de 500 billones de pesos. 502, Solicito, profe, 530. 530, 502 billones de pesos. Imagínense la cantidad de dinero que el Estado tiene como meta recoger, recaudar entre todos nosotros para poder financiar los gastos que se ha propuesto para el año entrante. Y esos gastos deben obedecer ¿a qué? Al desarrollo o a la implementación ¿de qué? De los programas sociales y políticas que establezca el Estado. ¿Y en qué documento está eso? Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Porque es que uno no puede concebir que un mandatario llegue a improvisar a ver qué hay que hacer. Un mandatario no puede decir, no, vamos a ver qué puedo recoger y qué hago con eso. No, existe un Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Ustedes saben, conocen cómo se construyó en este gobierno el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Recuerdan? El gobierno lo presenta ante el Congreso y el Congreso lo avala. Sí, pero ¿cómo se Se construyó? presentó, se construyó mediante mesas de trabajo en todo el país, de región en región. Correcto, se establecieron, creo que fueron 50 mesas regionales o territoriales para recoger el sentir de la población, de qué áreas, en cuáles son sus necesidades, y con eso se construyó el Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes recuerdan, porque de pronto dicen, ven en las noticias que se está haciendo esto, que se está haciendo aquello y no logran conectarlo con el tema macroeconómico y con las funciones del Estado. El Estado tiene que presentar un plan nacional de desarrollo, construirlo de la mejor manera, que esta vez fue participativa, ¿sí? Y una vez aprobado por el Congreso, empezar a implementarlo. De hecho, lo empezó a implementar en el momento en que fue aprobado y sancionado. Antes seguíamos con el plan de desarrollo del gobierno anterior, de hace un año,
solo hasta, creo que fue por mitad de año que quedó aprobado y empezar a funcionar con este Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Y ahí están todas las políticas económicas y sociales que él piensa implementar, ¿sí? El Estado tiene además otras funciones, la regulación de la actividad económica. Y eso nos lleva a que tiene, para esa regulación, que tener un amplio despliegue de normas para hacer la regulación. Entonces el Estado normatiza y regulariza las responsabilidades, por ejemplo, empresarial, para evitar, digamos, que desequilibrio en el mercado. Existen superintendencias e institutos que hacen vigilancia y todo hace parte de la normatización. Si ustedes recuerdan, para citar un ejemplo, en algún momento hablamos del cartel de algunos productos, ¿recuerdan? Hace unos años. ¿De cuál se acuerdan? El papel higiénico. El cartel de los cuadernos y de los pañales, tal vez fueron los más famosos, ¿no? Porque al existir un tipo de mercado que se llama oligopolio, que quiere decir pocos empresarios ofreciendo un bien o un servicio y muchísimos consumidores o demandantes, ¿sí? Fácilmente se pueden poner de acuerdo para fijar precios y que no haya una competencia clara y transparente entre ellos y suben los precios, que fue lo que pasó. Y entonces entró la Superintendencia de Industria y Comercio a sancionarlos. Una vez se hizo una investigación y se pudo constatar eso. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de poder defender al consumidor, ¿sí? Porque en la medida en que no se controlen esas prácticas de pronto ilícitas y nos afecte en los precios al bolsillo, pues afecta a la economía en general, porque cuando nosotros gastamos más de lo que deberíamos gastar o injustamente, dejamos de comprar otras cosas y se afectan todas las empresas y cuando se afectan las empresas, se afecta el empleo. Entonces, de tal manera que el Estado tiene, entre otras funciones, esa obligación de mantener una regulación de toda la actividad económica y una normatización. ¿Qué podemos agregar de pronto a este tema del Estado? A uno de mis compañeros docentes que quiera intervenir, ¿qué le podemos agregar? Profe, muy buenas noches. Profesor Javier, buenas noches. Gracias. Simplemente me gustaría agregar que el Estado tiene una particularidad y eso lo mencionábamos cuando hablábamos de los agentes económicos, ¿cierto? Es decir, que el Estado tiene funciones como las tuviera una empresa y tiene funciones como las tuvieran los individuos. Entonces, recuerden ustedes esas funciones que se mencionaba cuando se miraban los agentes económicos y miramos, vuelvo a insistir, que el Estado cumple o tiene esa particularidad, aparte pues de las funciones que estamos viendo acá en la diapositiva. Gracias, profesor. Gracias, profesor Profe, Javier. profe, Sí, profesor José. Siga. bueno, es que yo acabo de entrar, no sé si usted ha hablado ya de la política eh, monetaria y de la fiscal. No, señor. No, no sé si... Hablé que Ah, habían unas políticas que el Estado utiliza precisamente en el marco del mapa conceptual, que recordemos que se suceden hechos y fenómenos, sea de tipo micro o sea de tipo macro, que digamos que desequilibran el buen funcionamiento de la economía y entonces el Estado debe entrar en la economía normativa a través de las políticas económicas a tratar de llevar la economía a como debe ser, a una situación ya normal y una sí, situación de beneficio. Pero si quiere amplíe un poquito lo de las políticas. profe, el Estado, para llevar adelante la política económica, se apoya en la política fiscal, que es la impositiva, y la política monetaria, que tiene que ver con la masa monetaria circulante.
Ambas buscan regular la economía. Sí. Por ejemplo, la masa monetaria en un momento determinado, si es abundante, como lo vimos en la tarea pasada, puede causar inflación. La inflación es congénere con el capitalismo, pero le corresponde al Estado que no se desboque, regularla, y en algunos casos, pues, cuando hay cierta inflación, esto es un poco paradójico, pero cuando hay cierta inflación estimula al productor porque vende un poquito más alto. Entonces, el Estado regula de que no se desboquen esas medidas y mantener la inflación como, digamos, a flote, para hablar solamente de la política monetaria, profe. Sí, sí. Recordemos que hay 4 grandes políticas. Una, la fiscal, que es los ingresos y egresos del Estado. La política monetaria, que busca regular el circulante de dinero a través del manejo que hace el Banco de la República, por ejemplo, incrementando las tasas de interés, situación que está presentándose en este momento, está alrededor del 14% la tasa interbancario, que hace que el crédito se encarezca para frenar un poco el consumo y así deje presionar la demanda sobre la oferta, que es lo que hace que también aumente la inflación. No es que sea el único remedio contra la inflación. La inflación puede tener diferentes, digamos, orígenes y diferentes soluciones, pero una de las soluciones es el manejo del circulante monetario. Tenemos una política de rentas que estoy seguro que muchos estudiantes son objeto de esa política de rentas, y no sé si algún estudiante me quiere decir de qué manera, si saben alguno. Los programas de matrícula cero, jóvenes a la U. Los programas de gratuidad puede encajar, pero no es, hay uno conexo con el programa de gratuidad que ustedes pueden acceder. ¿Jóvenes en acción? Jóvenes en Entonces, es cuando habla sobre los salarios. Sí, es parte de la política de rentas, pero no es solamente los salarios. Por ejemplo, lo que más se conoce en política de renta es la fijación del salario mínimo, que se concerta entre empresarios y centrales obreras al final del año. Pero política de renta es toda aquella que lleva a que la población tenga más ingresos, ¿sí? Y cuando me hablan de joven es que ustedes saben que se pueden inscribir para que les entreguen un dinero, ¿sí? Y eso es aumentar los ingresos de ustedes para que puedan estimular la economía a través del consumo, ¿sí? Y al generar ese ingreso, genera también un gasto, una manera en que la sociedad, llamémoslo así, gaste y genere a su vez que van muy de la mano con el tema de la inflación. Porque al haber demasiado, digamos, dinero, ingreso en la familia, en las personas, pues más ganas tenemos de gastar, de comprar. Pero igual también es una solución para la inflación, porque al estar más caro todos los bienes y servicios, ¿sí? Una plática extra que nos entre para que no perdamos la capacidad adquisitiva por la inflación es muy bienvenida, ¿sí? Entonces no hay que verla solamente como que es que eso causa más inflación porque tenemos más plata para la presión de la demanda sobre la oferta, sino que también ayuda a, digamos que aliviar el bolsillo frente a la inflación. Y hay otra política de rentas por ahí que es muy común en estos días. Viene desde la pandemia. Renta ciudadana. La renta Evolución ciudadana, del antes se IVA. conocía como el del ingreso solidario, ahora se llama renta ciudadana, ¿sí? Está los subsidios o subvenciones que se le dan al adulto mayor también, ¿no? Entonces hay altísimas, digamos, ejemplos de política económica social frente a la política de rentas. Y la última política que vemos es la política de comercio exterior. Entonces ahí tenemos temas de importación y exportaciones, tasa de cambio, el mercado del dólar, en fin. Son como las 4 grandes políticas que tiene el Estado para corregir esos desequilibrios que se dan a veces en la economía o para tener, no solamente las políticas sirven para corregir fallos, problemas, fenómenos,
sino las políticas también se dan para aprovechar, digamos que oportunidades. Cuando vemos que en el comercio mundial, en la economía mundial, se presenta una oportunidad para uno de nuestros productos, pues seguramente hay políticas económicas que van a fomentar la producción de bienes que pueden ser exportables, porque una de las, digamos, cosas que debe pensar el Estado es que debe promocionar mucho las exportaciones para que siempre tengamos una balanza comercial, que es la de importaciones y exportaciones positiva, con superávit, que nos permita tener reservas internacionales, no solamente para que estar bien calificado ante las centrales de riesgo, sino para responder ante las entidades crediticias, para responder ante el comercio mundial. Ningún país nos vende productos si no sabe que está seguro de que tenemos una buena solvencia de divisas, de dólares para pagar esas exportaciones que hacen ellos y que nosotros necesitamos importar. Entonces, fíjense toda la complejidad que tiene el Estado en manejar todas esas políticas económicas. No sé si hay algo más que agregarle a todas las funciones que tiene y toda esta importancia. Esto, como les digo, alguien nos dice, es una clase, sí, puede ser una clase, pero la clase también se complementa con material de estudio y por eso ustedes tienen un anexo importante ahí donde encontraron la guía que va a ser material de estudio para desarrollar su ensayo. Bueno. ¿Algún otro aporte de alguno de los docentes quiera hacer? En el chat dice mi casa ya. Mi casa ya es una forma de subsidio para incentivar la construcción. La construcción es un gran motor del crecimiento económico porque genera muchísima mano de obra, absorbe muchísima obra, no solamente la construcción de viviendas, sino la construcción de obras de infraestructura. Y además emplea muchísimas materiales, productos terminados que a su vez genera desarrollo en los proveedores de materias primas. Entonces eso es parte, no solamente tiene el sentido social de ayudarle con la cuota inicial a quienes no tienen vivienda, pero tiene un sentido económico en el sentido de incentivar el crecimiento económico generando empleo. Generar empleo es generar ingresos para la población y los ingresos ya sabemos que se consumen, que le llegan a las empresas y las empresas pueden crecer. No sé si hablar más duro como me pide Edwin, si no están escuchando, pero puede ser problemas de él. Sandra tiene la mano levantada, ¿algo del tema? Profe, se está escuchando bien. Correcto, gracias. Sandra. ¿Me escucha? Profe, yo tengo... Perdón, Orlando, Hola, profe. ¿Sandra iba a hacer alguna pregunta? No, iba a hacer un aporte con respecto a la parte de la construcción. Sí. Y es que este año efectivamente ha sido muy duro para el gremio porque aunque hay mucha construcción en el país, por la política actual está la construcción totalmente detenida. Y eso ha hecho que la mano de obra, o sea, no haya mucho empleo en el sector. Entonces empieza uno a ver cómo sí está afectando la política general con respecto a la política administrativa. Correcto, de hecho creo que por ahí había un problema de flujo de dinero de los subsidios que no han llegado a las constructoras y a través de los bancos y entonces eso tiene un poco paralizado todo lo que tiene que ver con la construcción de la vivienda. Seguramente el gobierno ya estará trabajando para agilizar los giros de esos subsidios. Orlando. Si usted mira, hay una inflación en este momento de la vivienda a nivel Colombia, porque ampliaron los subsidios, pero ampliaron los valores de la vivienda, y entonces eso es un juego como subo el valor de la vivienda a 100 millones de pesos hablando de una vivienda BIS, y entonces el banco le dice necesita 30 para el subsidio. Pero entonces el constructor dice, entonces como necesita 30, ya no le pongo 100, sino le pongo 130. Y eso ha hecho que cada vez más se esté
inflando el valor de las viviendas a nivel Colombia. Pero eso se ve contrarrestado por la competencia, ¿sí? En la medida que haya suficiente oferta, los constructores compiten entre sí y eso ayuda a regular los precios. Orlando iba a hacer una pregunta. Profe, sí. Bueno, ya esto es un poco de pronto más teórico respecto al anexo que debemos leer y pues un poco de lo poco que he leído de los referentes bibliográficos, porque la decía es un poquito extenso, pero lo poco que he leído y en el anexo que ya leí, logré ver que el rol de la economía, del Estado, perdón, en la economía de un todo, pues no es que esté muy definido, porque con el paso a través de la historia han habido pues varios enfoques de cómo debe participar el Estado en la economía. Y pues ahí se ve mucho lo que son el enfoque ¿cómo es? Me ayuda. Keynesiano, el enfoque en neoclásico y el neoinstitucional. Entonces, sí. cada uno de esos enfoques pues tiene una perspectiva diferente de cómo debe intervenir el Estado en la economía. Sí, El keynesiano pide creo que pide el keynesiano que el Estado debe participar de manera activa en la economía, mientras que el neoclásico, así de pronto, muy resumido, pues digo que el neoclásico, el enfoque neoclásico dice que la economía, el Estado no debe participar, sino de manera normativa y reguladora, creo que es. Sí, correcto, la mano Entonces, invisible que decía Adam Smith. Pero bueno, Orlando, exacto. resulta que pasa que ellos son referentes teóricos de modelos económicos, ¿sí? Pero le corresponde a cada gobierno, ¿sí? Determinar cuál va a ser ¿Cuál enfoque le sirve? su referente, ¿sí? Exactamente. Ok. Bueno, sigamos. Perdón, Ahora, profe. Don sí. profe. O sea que se podría decir que el gobierno colombiano utiliza el enfoque keynesiano. En este momento, Y el neoinstitucional. sí, en este momento no estoy muy seguro que sea un enfoque keynesiano, ¿sí? De pronto un neoinstitucional. No, no mucho. ¿Por qué? Fíjese que en este momento tratan de darle mucha más participación a las empresas públicas que a las privadas en la economía, ¿sí? Bueno, eso es el enfoque keynesiano, pero igualmente hay una contraposición, ¿sí? Del mismo desarrollo de la economía, ¿sí? Ok. Profe Germán, Sí, profe Javier. a propósito de lo que está comentando el estudiante, no sé si sería prudente o precisar mejor como sobre este punto en la guía nos pide elaborar un ensayo, ¿cierto?, sobre el papel del Estado en la economía. Entonces, como para unificar criterios, usted pudiera darnos una directriz hacia dónde se debe enfocar ese ensayo. Me gustaría que fuera obviamente aterrizándolo a la realidad colombiana para poder tener una sola línea a donde apunte el ensayo. No sé si sea prudente, profe. Sí, sí, es posible. El ensayo permite hacer aportes de reflexión personal frente a un tema teórico. Entonces, seguramente habrán estudiantes que orientarán y contrastarán con nuestra realidad económica en cuanto a las funciones que debe cumplir el Estado en la economía. Bueno, hay un aspecto muy importante que es que el Estado debe garantizar, ¿sí?, el crecimiento económico. Debe tratar de garantizar el crecimiento económico, porque la historia nos ha demostrado que no solamente existe la voluntad de un gobernante, de un gobierno, de un equipo, ¿sí?, en direccionar la economía, sino que estamos influidos por una economía globalizada que fácilmente puede echar al traste todas las intenciones de un gobierno en materia económica y que lo ponen obviamente en apuros y en aprietos. Lo vivimos el año pasado con la guerra entre Ucrania y Rusia,
que cortó el abastecimiento de materias primas, de agroinsumos para nuestra industria, y eso nos disparó la inflación porque se subieron los costos de producción de huevos, de gallina, de cerdos, todo lo que es concentrados también por los cereales que se traían de allá, por los agroquímicos para la parte agrícola, también un poco la estrategia que tuvo los grandes propietarios de contenedores que alquilan a las navieras mundiales y a las empresas los contenedores, que eso también frenó el comercio mundial, desabasteciendo el mercado y contribuyó a la inflación. Hemos visto como situación de países que ese efecto pospandemia en la inflación, como en Estados Unidos, que es un gran referente económico para nosotros, el gobierno tuvo que, estadounidense, para controlar la inflación, pues elevar las tasas de interés, y esa situación llevó a que los bancos de Estados Unidos, cuando se elevan las tasas de interés en una economía, las tasas de captación suben y también suben las de colocación. ¿Qué es captación? Los dineros que los bancos recogen para poder trabajar. Los conocemos, por ejemplo, como los CDTs, ¿sí? Y de colocación son los créditos que le otorga a sus clientes. Y entonces, al subir las tasas de captación, las tasas de interés de Estados Unidos, pues obviamente subieron las de captación, como nos ocurrió aquí a nosotros. Nosotros el año pasado veníamos de unas tasas de captación del 4 al 6%, y de pronto nos encontramos que hoy la tenemos en el 14%, que es muy buena para colocar dineros en CDT. Pero en Estados Unidos, al tener esas tasas altas de captación, la gente empezó a necesitar y a demandar dólares para colocarlos en CDT de Estados Unidos, en el mercado de valores del dinero en Estados Unidos. Y esa presión de muchos compradores de dólares, de la demanda del dólar sobre la oferta que había en el mercado, pues nos subió la tasa de interés, que inclusive sobrepasó los 5.000 pesos, y nos encarecieron todos los productos importados. Entonces, fíjense que un gobierno puede tener muy buenas intenciones, muy plan de manejo para el crecimiento de la economía, pero situaciones externas nos pueden llegar a echar por el traste nuestras políticas. Y hablaba del crecimiento económico, porque todo eso puede limitar el crecimiento económico, de hecho lo limita, ¿sí? Y cuando yo hablo de crecimiento económico, necesariamente tengo que abordar un referente importante, que es cómo mido yo el crecimiento económico. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien se atreve? He hecho un contexto. Las inversiones que se hacen en el país. No. Con el PIB. El crecimiento económico pues tiene que ser más que todo, como usted mismo lo dijo, en el sentido de la inflación y al sentido también de cuando las materias primas, o sea, por ejemplo, los productos crecen y mayores cosas. Tal vez no me alcanzaron a escuchar. Cuando hablo de crecimiento económico, sí, necesariamente tenemos que abordar un tema de cómo se mide el crecimiento económico. Y esa es la pregunta. ¿De qué estoy hablando? Con el PIB. Con el Producto Interno Bruto. Correcto. Con el Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que ya estamos haciendo una introducción al segundo tema de esta unidad, y es cómo nosotros medimos el crecimiento económico, a partir de qué indicador importante es que medimos el crecimiento económico, y ustedes lo han dicho, a través del PIB. ¿Pero qué significa el PIB? Producto Interno Bruto. No, ese es el nombre de la sigla, PIB. ¿Qué significa el PIB? Todos los ingresos que genera el país antes de impuestos. No necesariamente todos los ingresos. La capacidad que tiene el país para producir. Bueno. ¿Es un indicador económico? Es el valor monetario de los bienes, desde productos de alimentación, vehículos, maquinarias o textil y servicios. Más o menos. Es la suma de la producción de los sectores. Es calcular los ingresos de la empresa. Sí, ingresos de las empresas. Han abordado parcialmente o tangencialmente los temas, pero de pronto no lo hemos aterrizado técnicamente, porque tienen razón en el sentido, yo les comprendo el sentido de lo que me están contestando. ¿Pero es el que controla la inflación?
No. Y usted arriba. ¿Es un indicador? Sí, es un indicador. ¿Lo que le Es pertenece indicador. netamente al Estado? No. Miremoslo entonces. Aquí lo tengo. Es un indicador. Es un indicador, obviamente. ¿Sí? Pero el PIB mide, y podemos ver, perdón que me salté, que mide la producción, no los ingresos. Digamos que el valor de la producción de bienes y servicios realizada por los residentes de un país, sea dentro de sus fronteras, en un periodo determinado. Pero a ese valor de la producción tenemos que restarle el consumo de bienes y servicios intermedios, o sea, aquellos materias primas, aquellos insumos que se consumieron para poder producir, porque si no los descontamos, se estaría contabilizando doblemente ese valor de la producción. ¿Me explico? Muy sencillo. Si yo digo que en una economía se produce un par de zapatos, ¿sí? Y ese par de zapatos costó 100.000 pesos, ¿sí? Pero para producir el par de zapatos alguien produjo los cordones, alguien produjo las suelas, ¿cierto? Alguien produjo de pronto, qué sé yo, el recubrimiento interno. Y El entonces, material por fuera. Entonces sumamos el valor de los zapatos, más el valor de la suela, más el valor de las materias primas, y eso aumentaría el valor de la producción, ¿cierto? Hay que restarle el insumo, el consumo de bienes y servicios intermedios. Nosotros tenemos en economía una definición: bienes finales y bienes intermedios. Bienes intermedios son aquellos que se utilizan para producir bienes finales. Llamémoslos o los conocemos como materias primas o insumos, ¿sí? Y bienes finales es ya el bien terminado. Y todos sabemos que en la producción de bienes pues se utilizan los intermedios para llegar al final. Esos intermedios son los que se le deben restar el valor y solamente contabilizar el valor del bien final, ya descontado el valor de los bienes intermedios. Y ahí tenemos, cuando sumamos la producción de todos los sectores de la economía. ¿Recuerdan cuáles son los sectores de la economía? Sector primario, sector secundario. ¿Sí? ¿Cuál es el primario? ¿Quiénes hacen primario, parte? el Tierra, primario, trabajo. el sector No. agrícola, sector ganadero, Es la pesquero materia y prima. No, materia no. Alguien estaba bien enfocado. Digo agrícola. Las familias. El sector primario está el sector ganadero, el sector Agricultura. agrícola, el pesquero Sector- y el sector minero. Agroindustrias. Listo. No, la industria no es primario. La primario, producción agrícola, producción pecuaria y extracción básica. Minera. Sin transformar. Sí, sin transformar. Sector Pesquera. secundario, toda la industria y la manufactura. Tercer sector el terciario, comercio y servicios. Servicio. Y el cuarto sector es el sector de las tecnologías. Cuando sumamos lo producido en cada uno de esos sectores, y cada uno de los sectores hay sus sectores, por ejemplo, en el sector primario, conocen ustedes porque hay agremiaciones, entonces está la avícola, el piscícola, el ganadero, en fin. En la agricultura está el subsector de frutos, de hortalizas. Entonces hay sus sectores, porque la economía permite, acuerde que alguna vez hablamos en los principios de que el comercio permitía organizar la economía, y entonces en esa organización se dividen en los subsectores para poderlos tener el acopio de la información estadística de la producción de cada subsector, ¿sí? Y sumados todos los subsectores del sector primario, igual con el sector secundario, tenemos un subsector que es la metalmecánica, plásticos, industria farmacéutica, industria petroquímica, en fin, hay subsectores. Y cuando nosotros sumamos todos los 4 sectores de la economía con sus subsectores, ¿sí? Tenemos la producción del país, ¿sí? Y eso se conoce como el Producto Interno Bruto. Pero resulta y pasa que cuando nosotros medimos ese valor de la producción de todos los sectores a precio corriente, que son los precios del mercado, ¿sí? Y lo comparamos con el año siguiente o el año anterior mejor, ¿sí? A precios de mercado, nos puede dar unos valores que no necesariamente pueden ser de que estamos creciendo.
y ahí tenemos que diferenciar los dos tipos de PIB, que es el PIB real y el PIB nominal. Profesor Julio, buenas Germán, noches. ¿qué tal, queridos estudiantes? Soy el profesor Julio César. Antes de que continúe, quisiera dejarles una pildorita a los estudiantes para que no se vayan de pronto a complicar la vida ahora cuando estén hablando de los sectores económicos, porque así como ahora estaban hablando de las políticas de economía, aquí hay algo también, depende del autor o la visión. Hay algunos que hablan de 4 sectores, inclusive hay algunos que hablan de un quinto sector. Entonces, no es que se esté contradiciendo uno al otro, lo que hay es que tener muy claro de qué estamos hablando en el contexto. Por ejemplo, cuando se habla del sector primario, todo lo que tiene que ver con la tierra hasta extracción. Algunos autores hablan del sector secundario como el sector manufacturero, otros hablan del sector terciario, la industria, y uno el cuarto, los servicios. Pueden tomarlo así si quieren, pero que tengan ustedes claridad conceptual de estoy hablando de 4 sectores por esto, y yo creo así, y yo he leído esto y lo entiendo así. Porque hay algunos que hablan, por ejemplo, de algunas, el cuarto sector como investigación y tecnología, hablando del primero la agricultura, segundo la industria con construcción, el tercero servicios, el cuarto, entonces hablarían de la investigación y la tecnología, inclusive ya hay algunos autores que están hablando de un quinto sector, tomando el sector cultural. Recuerden cuando se estaba hablando de economías naranjas y demás. Entonces, esto es como para que ustedes tengan en cuenta de que depende del documento que estén hablando, entonces lo interpretan, porque en esto no hay una realidad y se ha venido diciendo, esto es muy dinámico, lo que ayer fue cierto, hoy ha cambiado. Entonces no se vayan a extrañar ni a pensar de que fulanito dijo una cosa que no era. Hay que entender esta clasificación de los sectores y estar muy seguros, yo estoy hablando por esta situación en especial y yo la clasifico así, y eso es totalmente válido. Eso era lo que yo quería comentarles, muchachos. Gracias, Julio. Sí, independientemente de los diferentes enfoques de los sectores de la economía, puntualmente para entenderlo del Producto Interno Bruto es que es la suma de toda la producción del país. No importa cuáles sectores, cómo se llaman, cuántos sectores, es toda la producción de un país. Cuando les restamos las materias primas, los insumos, los bienes intermedios que se utilizaron, tenemos el valor de nuestro Producto Interno Bruto. Y les decía que cuando lo medimos a precio de mercado, nosotros podemos hablar de que una economía produce un par de zapatos en 100.000 pesos. Al año siguiente vuelve y produce el mismo par de zapatos en 110.000 pesos. ¿Sí? Tengo dos medidas. ¿Ustedes creen que ahí creció la economía? Si un año fue 1 por 100.000 y el otro año fue 1 por 110.000, ¿hubo crecimiento? Hubo inflación. Sí. Tendríamos que ver cuánto fue la inflación en ese año. Correcto. Resulta y pasa que no hubo crecimiento. ¿Por qué? Es el mismo par de zapatos. Utilizaron la misma cantidad de obrero, de materia prima, porque no cambió la cantidad, cambió el precio. Y cuando cambia el precio, queremos decir que los precios varían. De hecho, conocemos que tenemos un concepto que vamos a ver más adelante, que es la tasa de inflación, que es muy diferente a la variación de los precios en todos los productos de la economía, que es lo que estamos hablando, que afecta la medición. Entonces, por eso hablamos de que hay una diferencia grande entre el PIB nominal, que es cuando lo mismo a precios de mercado, tal como puse el ejemplo, pero que existe el PIB real, que es cuando le eliminamos esa variación que sufrieron los precios de un año a otro.
para que nos dé en la realidad, por eso se llama PIB real, ¿sí? Realmente la economía creció o no creció, ¿sí? ¿Cuál es el término técnico que utilizamos para hallar esa variación de precios? ¿No es la inflación? No. La inflación, va a ver qué diferencia es, que la inflación se calcula, para adelantarles algo, sobre un grupo de bienes y servicios, no sobre todos los bienes y servicios de la economía. El Pero hay uno precio que... del índice al consumidor. IPC. No, el IPC es el indicador para medir la inflación. ¿Cuál es La el bolsa. término técnico para medir la variación de los precios que ha sufrido la economía en general de un periodo a otro? La bolsa de valores. ¿Producto Interno No Bruto? tiene nada que ver con la bolsa, no. ¿Producto Interno Bruto tampoco? No, el Producto Interno Bruto lo acabamos de definir. ¿Recesión? No. ¿Alguien ya leyó la guía? Inflación. El índice de precios al consumidor. No. Precio de venta. No. Profe, ¿será que me puede repetir? Si no le alcancé a escuchar muy bien. De un año a otro el valor de la producción puede aumentar, porque bien aumenta la cantidad, pero también puede porque aumente los El precios. comportamiento global, ¿no? Que varíe, ¿sí? Cuando nosotros queremos calcular, hallar cuál fue la variación de los precios, ¿sí? Que incidió para que viéramos ese crecimiento, ¿sí? Profe, sería el Utilizamos deflactor del PIB. Tasa de inflación. Alguien lo dijo por El ahí. deflactor del PIB. El IPC, El profe, el IPC. IPC. El IPC, profe. ¿Quién dijo deflactor del PIB? El deflactor del PIB, profe. Es El el IPC. deflactor del PIB, ¿sí? El deflactor del PIB. Está en la guía, dice que haya el PIB nominal, que haya el PIB real y que haya el deflactor del PIB, porque cuando ustedes hallan el deflactor del PIB, es una medida de cuánto variaron los precios de un año a otro. Y ese deflactor del PIB es normalmente el que le eliminamos para hallar al PIB real, ¿sí? Estoy tratando de que ustedes construyan los conceptos y sobre esa base de prueba y error, ¿sí? Ir aterrizando. Entonces, es muy importante que entendamos que la cantidad de valor del PIB, ¿sí? Para que sea real y podamos medir la economía de una forma cierta, tenemos que eliminarle la variación de los precios y que eso lo conocemos como el deflactor del PIB. Bueno, estamos haciendo un acercamiento únicamente a la teoría del concepto. Ya la medición, pues ustedes la van a ir trabajando porque es muy fácil. Si yo sé que se preocupan y muchos estudiantes me dicen, profe, ¿y yo qué hago con esos valores que me dan esas tablas? ¿Sí? Pues hay el PIB. ¿Pero qué es el PIB? Pues primero estudie, entienda qué es el PIB para allá la tabla. Y si yo le estoy diciendo que el PIB nominal es la suma de los bienes y servicios de una economía y usted tiene ahí 3 sectores que producen cierta cantidad a cierto precio, pues súmelos, multiplícalos y haya el valor de cada año, porque eso fue lo que comprendió en el concepto. Es el valor de la producción en un determinado periodo, que son años para este caso, y normalmente cómo se mide, ¿sí? De la producción de un país. Entonces, si yo no me aprendo este concepto que estamos explicando, no voy a poder resolver con facilidad el ejercicio. ¿Cuál es la mejor manera de hallar el PIB real? Si yo sé que es eliminar la variación en los precios, pues yo tomo la cantidad del segundo año y lo multiplico por ¿qué? Por la diferencia. Profe, ¿no se Por el año anterior. multiplica lo que es el precio más por la cantidad? Yo cojo la cantidad del segundo año y la multiplico por ¿qué? ¿Por el precio del mismo año? Por el precio ¿Del mismo año? anterior. Del año anterior. Porque si lo estoy multiplicando la cantidad por el mismo año, estoy hallando el PIB nominal. Viene con la variación del año anterior. Entonces, para eliminar la variación del precio del año anterior,
pues tomo el precio del año anterior. En ese caso se conoce como año base. El ejercicio dice que hay un año base. Y ese año base es para poder calcular las cantidades de cada año con respecto al precio de ese año base, porque así le estoy eliminando la variación en los precios que se van dando año a año. ¿Sí? Es algo de sentido común. Si a mí me dicen, y comprendí y aprendí el concepto, que es que para hallar el PIB real tengo que eliminar la variación de los precios, pues sé automáticamente, mi razonamiento me dice que cojo la cantidad del segundo año y lo multiplico por el precio del año anterior o del año base que me han indicado, porque así le estoy eliminando la variación. Si yo lo multiplico por el mismo precio del mismo año, estoy hallando el PIB nominal, no el real. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí, señor. Listo. Ahora, cuando ya tenemos el PIB real, podemos nosotros hablar de que vamos a medir si crecimos o no. Y ese crecimiento económico, ¿cómo se define? Se define pues que es ese cambio cuantitativo de las variables fundamentales de la economía y obviamente el indicador principal es el Producto Interno Bruto para medir si hay crecimiento, el real, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros tomamos esa medición de PIB real de un año con respecto a otro, ya podemos saber cómo fue que nos fue, ¿sí? Yo a veces utilizo un ejemplo y pregunto si las tienen chicos, hijos, me dicen que sí, y yo les digo, en los primeros 6 meses, el primer año, ¿qué los llevan cada mes al hospital? Los llevan a medir tasa, peso y talla, ¿cierto? Y le van haciendo una gráfica parecida a la que viene en la figura para mirar el primer mes, va más arribita, más arribita. Y si se estanca o se devuelve, dice, algo está pasando con el niño este mes. No le dieron suficiente alimento, se bajó de peso, no creció más. Y eso es lo que se hace con la economía año a año. Vamos midiendo si nosotros estamos siendo cada vez más prósperos en producción. Porque finalmente, si no lo somos, no somos capaces de todo el aparato productivo de absorber toda la mano de obra que sale año a año, ¿sí? En la economía. Tenemos que crecer para que toda esa cantidad de personas que año a año salen a engrosar el mundo laboral, ¿sí? Encuentren dónde trabajar. Si no, estamos perdiendo el año, si empezamos a decrecer. Y hay que tomar medidas. ¿Que hemos decrecido a veces? Sí. De hecho, ahorita vamos a analizar las cifras de crecimiento de los últimos 10, 12 años y vamos a ver y podamos de pronto analizar el por qué. Pero paralelo al crecimiento económico hay un segundo concepto que es el del desarrollo económico. Hoy en día ese desarrollo económico está ligado a los ODS. ¿Saben qué son los ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Correcto. ¿Cuántos son? 17. 17. Hoy en día, este concepto de desarrollo económico está ligado porque más de casi 200 países han firmado, ¿sí? Un acuerdo para tratar de cumplir con los ODS. ¿Qué quiere decir? Que no basta con que crezcamos económicamente, sino que estemos dando cumplimiento a esos objetivos, que tengamos mejores condiciones. Por eso el desarrollo económico se define como un aumento cualitativo. El crecimiento es cuantitativo, de cantidad, porque yo puedo tener buenos indicadores. Estos días estuve mirando crecimiento de la India. La India está creciendo casi el 10% anual. Es un país que está desarrollando la economía de manera fabulosa. Se va a ver, va a ser un actor más en este concierto de pelea mundial por la economía, la India. Profe, perdón que lo interrumpa. La India así básicamente va a ser como la China de hoy. Pero es porque, no sé si usted se ha dado cuenta, Estados Unidos está inyectando demasiado dinero en la India, inclusive brindándole la tecnología militar que solamente se la tiene a Corea y a Inglaterra, y ahora se la pasó a la India, porque la idea de Estados Unidos es volverlo otra China. Sí, pero igualmente ha tenido un gran desarrollo en la parte de industria textil, en la parte tecnológica.
El desarrollo tecnológico en la India es fabuloso, ¿sí? Y entonces de nada nos sirve tener unos crecimientos grandes si las condiciones de bienestar de la población no se ven. Pero créame que hay países, por ejemplo, países de extracción de diamantes, oro en África, donde el crecimiento económico, su producción es muy alta, precisamente por el gran valor de esos minerales y metales. Pero va uno y mira las condiciones sociales y da lástima. Entonces siempre tenemos que ese desarrollo económico se tiene que ver reflejado en la comunidad. ¿Cómo son los países europeos? Los países europeos se les ve una solvencia en su crecimiento económico, pero también va acompañada de muchísimo bienestar, ¿sí? Además de toda una cultura y conductas que los hacen distinguir, por eso son países desarrollados, que no tenemos aquí, en materia de cumplimiento de normas, por ejemplo, en materia de corrupción, que no tenemos aquí, y eso hace que la gente allá, por ejemplo, pague los impuestos que son bien altos, con gusto, porque ven el bienestar social que tienen. De tal manera que son dos conceptos que también tenemos que aprender que en la economía se deben manejar muy bien. El crecimiento económico, ¿cómo lo medimos? ¿Cuáles son las políticas que debe implementar el Estado para estimular toda nuestra producción y crecer? Pero también que vaya a la par de muchos desarrollos en nuestro bienestar, en la seguridad alimentaria, en una mejor salud, en mejores estándares de educación, en servicios como el transporte, la recreación, la vivienda, todos esos elementos y todos los demás. Por eso se está involucrando los ODS, porque hay que involucrar también toda la parte ambiental, por eso se llama de desarrollo sostenible, que debe tener como política de Estado que se desarrollen estos indicadores. Bueno, esas son, digamos que como una trazabilidad que tenemos desde el 2006 de cómo ha sido el crecimiento, ¿sí? En este momento nuestro pronóstico para este año está en el 1.2. Venimos de crecer 7.5. Puede decir, uy, pero ¿por qué bajamos tanto? Porque es que este crecimiento se da sobre el año 2021. ¿Por qué crecimos tanto el 2021? Porque se está dando sobre un año en que nosotros tuvimos la economía cerrada la mayor parte del año. Sabemos que hubo la pandemia y que todo el mundo sufrió económicamente por eso. Y obviamente este 10.6 es sobre el valor de la producción del 2020, ¿sí? Y que el 2021 que tuvimos, digamos que cierta normalidad como a partir de septiembre, ¿sí? Pues en el 2022 crecimos 7.5 sobre esa medio normalidad que hubo en el 2021, ¿sí? A veces nos presentan cifras que vamos bien, vamos con el 10, pero el 10 ¿sobre qué? Sobre un año que estaba muy bajito, ¿sí? Realmente nosotros tendríamos ya que empezar a medir nuestro crecimiento económico con el promedio que venía del 19 hacia atrás, que venía siendo hacia arriba o hacia abajo del 3%. 2.17, 2.5, 38, en el 2019 logramos 3.2 y veníamos antes en el 2015 con 3.1. Tuvimos unos años que digamos que no fueron muy buenos, pero sí aceptables por encima del 4. Podemos ver aquí un bache en el 2009 de 0.75 que caímos cuando veníamos de 4.61. Un hecho importante a nivel mundial que fue una crisis económica en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Que impactó en todo el mundo. Y obviamente nuestro país, en economía globalizada que estamos, pues no fue ajeno. Las remesas que llegaban al país se cayeron, desaparecieron. ¿Qué son remesas? Todos los dineros que nuestros compatriotas que están en otros países mandan aquí a sus familias, que es una cifra supremamente importante. En días pasados nos mostraban que estaban llegando cifras superiores a los 5.000 millones de dólares en remesas.
Y esa plata, esos dólares que llegan al monetizarse, al convertirse en pesos, pues se generan consumo y eso dinamiza la economía. Bueno. Se espera que en el 2024 estemos otra vez arañando los promedios que veníamos históricamente alrededor del 3 y el 4. Que volvamos otra vez, que ya salgamos un poco de todo este guayao que nos dejó la pandemia para empezar a superar. Ahora, vamos a hablar de otro indicador. Bueno, aquí está lo del deflactor del PIB, que es el índice de precio que calcula la variación de precio en la economía y que podemos hallarlo sencillamente con la fórmula de PIB nominal sobre PIB real y multiplicarlo por 100 para hallarlo en términos de porcentaje. ¿Sí? Nosotros vamos a hallar con las tablas el PIB nominal de 3 años, el PIB real de 3 años y allá daremos respuesta al ejercicio sabiendo cómo se halla ese PIB. Igualmente lo podemos hallar sin conocer la fórmula. Sencillamente si yo tengo dos cifras y quiero mirar esa variación porcentual, utilizo una regla de 3, ¿no? Todos sabemos hacer una regla de 3. Bueno, eso espero. Profe, una pregunta, ¿nos podría regalar la fórmula de cómo calcular el IPC? El IPC no hemos llegado a ese tema. Vale, profe. Ya lo vamos a abordar, es el siguiente tema. Qué pena. El deflactor se calcula el PIB nominal sobre el PIB real por 100%, ¿cierto? Por 100. Por decir algo, yo necesito calcular el deflactor del PIB del año 2022. ¿Sí? Pues tengo el PIB nominal del 2022, que fue multiplicar cantidades por precios de ese año. Tengo el PIB real del 2022, que si el año va a ser el 2021, pues lo hallé multiplicando las cantidades del 2022 por los precios del 2021. Y tengo ya ambas cifras. Y cuando las relaciono, puedo yo saber en cuánto varió ese valor, que es PIB nominal de el año 2022, con el PIB real del año 2022. ¿Cuánto varió? Sí, señor. Otro indicador muy importante en la economía por los efectos que tiene y que los hemos vivido, tiene que ver con la variación de precios enfocados. Desliguémonos del deflactor. El deflactor es variación de precios de todos los bienes y servicios de la economía. Pero el IPC, que es, o se traduce como el índice de precio al consumidor, es cómo están variando los precios para nosotros los consumidores. Pero nosotros todos los meses no tenemos el hábito de comprar todos los bienes y servicios que produce la economía. Yo todos los meses, yo no compro llaves de la alberca porque se me dañó, ¿cierto? Yo no necesito saber en qué variaron eso para hallar ese índice de precios al consumidor. Por eso dice consumidor. ¿Qué es lo que consumimos normalmente? Consumimos una variedad de bienes y servicios que periódicamente lo hacemos, que es en qué gastamos nuestro presupuesto, nuestros ingresos, ¿sí? Y eso lo conocemos como ¿qué? Bienes y servicios. No. Bolsa mercantil. No. Usted cuando tiene su presupuesto, ¿qué dice? Me toca comprar la papa, el arroz, la yuca, la carne, me toca comprar la crema. Canasta familiar. Canasta familiar. La canasta familiar. Familiar. Entonces, por eso habla del consumidor, índice de precio del consumidor, porque nosotros necesitamos mirar cómo varían los precios de los productos que normal y regularmente compramos mes a mes. Que esa canasta la componen cerca de 700 artículos, ¿sí? Agrupados según son sus características o naturaleza. Tenemos la canasta de los alimentos y dentro de la canasta de los alimentos tenemos la de los lácteos, la de los cárnicos, la de fruta y verduras, ¿sí? Y el DANE tiene una metodología para encuestar de manera periódica porque no todos los productos varían, es necesario investigar. Por ejemplo, la canasta de la educación. No es necesario mandar encuestadores cada semana a los colegios a ver si subió o bajó la pensión, ¿cierto?
Esas encuestas se hacen semestralmente porque tenemos 2 calendarios, ¿sí? El transporte también no es semanal, pero hay productos que sí son semanal, como es básicamente los alimentos, porque esos sí varían de una semana a otra, algunos. Entonces, toda esa metodología la Tutor, tiene buenas Vanes. noches. Sí, Una buenas noches. pregunta. En este caso que digamos se viene presentando como las alzas en el tema de gasolina, que si viene subiendo el transporte, digamos en este momento, ¿cada cuánto hacen como esa evaluación que estabas diciendo? Sí. Yo no conozco exactamente la periodicidad de la medición de los costos de transporte, ¿sí? Para decirle que cada semana, porque no creo que varíe cada semana, ¿sí? Yo pensaría que lo hacen por ahí cada mes y eso por el incremento que cada mes se da del costo de la gasolina, que entre otras cosas es un tema también muy crítico, muy discutido. No todo el común de la gente sabe por qué tenemos que ajustarle los precios de la gasolina. No todo el mundo entiende qué es el Fondo de Estabilización de los Precios de la Gasolina, por qué se, se, se desfinanció ese fondo, que es un fondo para poder minimizar los incrementos que se da en el precio del petróleo internacional. Se tienen ahí para precisamente no sean tan bruscos esos, pero que habían cerca de 50 billones de pesos en el fondo y cuando vino la pandemia, debido al déficit fiscal que se presentó porque los ingresos del Estado se redujeron muchos, todos los productos que, por ejemplo, teníamos IVA y que dejamos de consumir, entró mucho menos impuesto al Estado y el Estado sí gastó mucho más en todas sus políticas de tratar de reactivar la economía. ¿Sí? Sabemos que hubo subsidio a la nómina, subsidio para los empleados, a los ingresos, y todo eso fue un gasto del Estado y no había la suficiente plata, antes estaba disminuyendo la plata. Y entonces se utilizó la plata del Fondo de Estabilización de la Gasolina para tratar de que el déficit no fuera mayor. Pero nos quedamos sin fondo y hay que recuperarlo porque en cualquier momento que sufran alteraciones del precio internacional de la gasolina, ya no sería de 200 pesos en galón, si sería de 2.000, 3.000, 4.000 pesos en galón y pues sería un caos. Entonces estamos tratando otra vez de volver a recuperar el fondo de estabilización. Por eso es que de pronto a veces no entendemos por qué está subiendo la gasolina todos los meses, es por eso. Pero mediríamos, yo pienso que cada mes, porque cada mes es que está subiendo los 200 pesos en el galón. Entendido que el índice de precio al consumidor es la manera como el DANE mide cómo nos está variando los precios de nuestro bolsillo. ¿Por qué es tan importante medir eso? Profe, ¿Sí? me voy a sentar unos minuticos mientras que llego a mi casa, es que estoy en el trabajo. Mientras que llego, pues me voy a quedar sin internet y yo me vuelvo a conectar cuando esté en la casa, profe. Correcto. Y de todas maneras, después va a poder ver la grabación para ponerse al tanto de lo que alcance a perderse. Y Listo, profe, entonces, gracias. ¿por qué es tan importante medir el IPC? Porque con eso se calculan en el año siguiente o sí, los precios en muchos servicios y medios. A ver, ¿qué otro aporte? ¿Influye mira, también la decisión o influye en el incremento del salario mínimo para el siguiente año? ¿Se debe tener en cuenta también estos Bueno, es precios? un ¿Ese IPC? referente, el IPC nos va a llevar a medir la inflación. Entonces, puntualicemos un poco y más bien llegamos, la pregunta la va a hacer cuando miremos el tema de la tasa de inflación. El IPC es un indicador, un índice, y un índice es un valor absoluto. Cuando nosotros lo medimos, ¿sí? Correlacionando el costo de la canasta familiar de un año con respecto al del año anterior o el de un año base que tengamos como referencia, hallamos el IPC y nos va a Profe, qué dar... pena, y si no hay año base, por decir en la guía no hay año base para calcular el IPC. Se hace con el mismo año, ¿sí? Y nos va a dar 100. Profe, no, la verdad no, también tenía la misma pregunta, pero no logro entender. Se supone que para sacar el IPC yo tengo entendido que tiene que tener año base, o por lo menos de esa forma lo sé, pero sin año base quedo Correcto. perdida. Y si no hay año base, lo hacemos con el mismo año. Y igual,
¿sí? Igual lo hacemos cuando hallamos el PIB real del primer año, que es el mismo año base, ¿sí? Es el mismo valor sobre el mismo valor. Eso no, con eso no se vayan a confundir, porque no tengo Profe, un la valor verdad. de antes, no lo tengo, entonces lo hago sobre el mismo año, ¿sí? Para efectos del ejercicio. ¿Y cómo sacamos la canasta familiar si solo tiene lo que es el precio Y la cantidad, y la cantidad? ese es el valor de la canasta familiar de cada año. Entiendo. Porque ahí dice confecciones y alimentos. Esa es la canasta familiar. Esa es la canasta familiar. Ujú. Entonces, cuando ya calculamos la canasta familiar, pues la relacionamos con la canasta familiar del año anterior o el año base y hallamos el IPC. Pero es un Perdón, valor absoluto. perdón, Germán, otra intervención para aclararles a los muchachos algo con la pregunta que acaba de hacer el estudiante. Muchachos, recuerden que desde que cuando se inició el curso, ustedes pudieron, no sé si algunos pasaron por alto, cuando se habló de la economía, se dice que la economía, para entenderla, utilizamos dos cosas fundamentales, unos supuestos y otra unos modelos. Los modelos son las tablas, los gráficos, las funciones matemáticas que utilizamos, y un supuesto es una situación hipotética. Entonces, la canasta familiar no es que sea nomás, yo puedo decir, supongamos que la canasta familiar está compuesta por pescado y papas. Es un supuesto, no es cierto que solamente eso haga parte de la canasta familiar. Eso no es todo lo que la compone. La canasta familiar son muchas cosas más. Son 20, 30 productos dependiendo. Entonces, yo supongo para la facilidad. Entonces, cuando ustedes ven que el ejercicio dice, suponga que la canasta familiar está compuesta por granos y verduras en cantidades tales y precios tales. Ese es el supuesto para poderlo entender, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. No necesitamos poner los 17, 18 productos para poder entender el concepto de cómo varía la canasta familiar. Asumamos que son dos productos. Ya, eso es lo que está compuesto. Y en los precios, supongamos que son esos, y ahí jugamos para entenderlo. ¿Es claro? Correcto. Es obvio que cuando yo Qué pena, o explicaba, sea que ahí entonces se multiplicaría la cantidad por los precios correcto. y se divide por 100. Claro, es que Para, si a ti te para el dicen, IPC, no. Se divide por la canasta familiar del año anterior o el año base. mujer, mira, por ejemplo, si a ti te dicen que el año uno, la canasta familiar está conformada por dos bienes, vegetales y, y, y carne, listo. En cantidades de 10 vegetales y 8 unidades de carne, y el precio es de los vegetales de 4 y la carne de 2. Entonces, ¿cuánto es el monto de la cesta o la canasta para ese periodo? Multiplica las 10 unidades de vegetales por 4 y le sumas las 8 unidades de carne por 2, y la sumatoria es el valor, el monto de la cesta para ese periodo. Si tuviéramos 4 productos, pues sumamos todos los productos y eso es el monto de la cesta. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, sí, señor, mucho mejor. Bueno, pensé que había quedado más confuso. Y para, Qué pena, tutor, yo Gracias. tengo una duda. Según el ejercicio, para calcular el IPC, dice de 2020 a 2021 y 2021 a 2022. No hay año base. no hay año Entonces, ahí lo que tendría que hacer es poner el IPC hacer
la suma y la multiplicación, y al final hacer el IPC del 20 dividido 2021. No. ¿Qué años tenemos? Tenemos 2020, 2021 y 2022. Me pide hallar el IPC del año 2020. Es la misma cantidad sobre la misma cantidad de la canasta familiar. El IPC del año 2021. La fórmula que les muestro dice el año corriente. ¿Cuál es? El 2021. ¿Sobre cuál año? ¿El año base o año anterior? 2020. Para el 2022, el año corriente es el 2022. ¿Dividido en cuál? En el 2021. ¿Es el año base o el año anterior? Ok, ya entiendo. Listo, vale. O sea, nos saldría 2 IPC, tanto del año 2021 y el 2022. Sí, el 2020 es el mismo IPC, porque eso es el mismo valor. Pero eso nos va a dar un resultado de índice, es valor absoluto. Es decir, me va a dar 3,4 o 12,8, no sé. Sí, tiene que dar a diferencia no exacto. ¿Por qué lo digo? Porque alguien dijo que multiplicarlo por 100. No, no se multiplica por 100 porque ya lo estaríamos llevando a tasa, a porcentaje. Y es un índice. Entonces el IPC es un valor absoluto. Pero como un valor absoluto no me dice a mí nada, ¿sí? 3.4, pero 3.4 ¿de qué? Yo tengo que llevarlo a un valor porcentil. Y cuando lo llevo a un valor porcentil, estoy hablando de una tasa. Y una tasa, ya la conocemos entonces como la tasa de inflación. Es muy fácil entender cuando en los hospitales miden la cantidad de niños que nacen muertos. Y entonces nos dicen es 0,4. ¿0,4 de qué? Ese es el índice. 0,4. ¿Pero qué significa 0,4? Pero cuando yo digo es 0,4 por 1000, ¿sí? Ya estoy llevándolo a un término porcentil. Quiere decir que de cada 1000 niños nacidos vivos, 0,4 nacen muertos. ¿Sí me entiende? Y lo mismo pasa acá. Con el índice de precios nos da un valor absoluto que es 3,2, 4,5, 28, en fin, lo que sea, pero no me dice que cuando yo lo llevo a porcentil, yo ya estoy hablando de tasa de inflación. Y entonces puedo decir que 13,4, ¿sí? por ciento. ¿Qué significa? Que lo que yo antes compraba con 100 pesos, por eso hice por 100, ahora lo compro en 113,4 pesos. ¿Qué quiere decir? Que no me alcanza la plata. Profe, disculpe. Tiene el micrófono abierto. Que hay una compañera que Uy, tiene sí, cierre el encendido. micrófono. La compañera Ángela. Discúlpeme. Profesor, ¿hay que firmar asistencia? No, las web nunca tiene asistencia. Alguno de mis docentes tomó nota de la asistencia. Yo alcancé a ver como 300 algo. Yo alcancé a ver 313, Germán. Ok. Lástima de 4.800 estudiantes que solo hayan podido ingresar. Pero no importa, ven la grabación. La grabación pasada la vieron aproximadamente 4.500 estudiantes. Profe, una pregunta. Ya volví, qué pena. Profe, la cuestión para la lista de asistencia. No hay lista de asistencia en las web, en ninguna web, de ningún curso se comparte lista de Listo, profe, asistencia. muchas gracias. Qué pena la molestia. Bueno, entendido el concepto de tasa de inflación, es que tenemos que llevar ese índice de precio al consumidor. Profe, todavía la compañera Ángela no ha apagado el micrófono. Apaguen esa vuelta, hombre. Ya. Es llevar el IPC a términos porcentiles para poder entender en cuánto creció. ¿Ustedes saben el año pasado cómo estuvo la inflación? $10,13. Tuvo, aquí la pueden ver, 13,1. 13,1%. ¿Qué significa? Que lo que comprábamos en el año 2021 con 100 pesos, en el 2022 nos costaba ya 113 pesos. Y ese es el problema de la inflación.
que afecta el bolsillo, porque perdemos capacidad adquisitiva. Por eso hay que controlarla, porque cuando nosotros perdemos capacidad adquisitiva, ¿sí? Significa, Luis, por favor, significa que nos alcanza para comprar menos productos. ¿Qué le pasa a la economía cuando nosotros no tenemos capacidad de comprar lo mismo que comprábamos antes? Se estanca. Se estanca, se contrae, no crece. Y si lo asociamos con el concepto que estamos viendo de crecimiento económico como un factor de economía sana, que siempre crezcamos, ¿hay o no hay que controlar la inflación? Profe, eso tiene Porque algo que también ver. afecta el desarrollo del país, el desarrollo económico del país. Claro, sí. Aquí nos muestra más o menos cuáles han sido más o menos no, esto han sido las cifras del IPC y tasas de inflación que hemos tenido en los últimos 12 años. ¿Sí? Relativamente han sido bajas. Por acá en el 2015 tuvimos una inflación que para el promedio que teníamos fue muy alta y luego se fue controlando hasta mantenerla en el 3%. Muchas veces me dicen que la pandemia produjo inflación, pero el IPC me indica que no, fue el 1.61. Destaco eso porque ahí hay un factor que hizo que la inflación fuera tan bajita, ese IPC, que es tema de nuestra próxima unidad de mercados. Y es que al no tener dinero circulante, no haber capacidad adquisitiva por la gran cantidad de empleos que se perdieron, disminuyó mucho la presión de la demanda sobre la oferta y cuando eso pasa, los precios bajan. Por eso la inflación fue bajita. ¿Sí? En cambio, cuando la demanda sobre la oferta crece mucho, los precios suben. ¿Sí? Como para resolver por qué fue tan bajita en época de pandemia la inflación. Pero En en el el tema de 2021, pandemia no hubo mucha demanda, claro, poca oferta. sí, no hubo demanda, ¿por qué? Porque nuestras tasas de desempleo se pasaron como del 11 al 21%. Si no había plata circulando en la economía, imagínense ustedes todo lo que se dejó de demandar. Pero aparentemente, profe, porque toda la gente compraba mucho mercado para tener, o sea, ¿de dónde salía todo ese Por dinero eso, entonces? ¿Y con qué por eso plata decía, compraban en el mercado cerca de 5 millones de personas que perdieron el empleo? Profe, yo creo que Por ahora eso. es que se está sintiendo la pandemia, no durante la pandemia. O sea, Ah, durante no se sintió, pero ahorita la inflación de ahorita es debido a eso y al no, paro. no, mire que la La inflación grado de alta, inflación es la que está inflación difícil. alta que se nos disparó en el 2022, 13.1, hace un momento dije cuáles fueron las circunstancias internacionales que hicieron que se subieran los precios. Es que una de las más importantes fue la guerra con Ucrania. Ucrania nos surtía muchas cosas. Claro, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania, el invierno, tuvimos también problemas del paro nacional, en fin, sabemos que cuando hay invierno, el abastecimiento de productos, especialmente los agrícolas y pecuarios, se escasean, ¿sí? Entonces, todas esas circunstancias son las que no fueron la pandemia. El mercado durante la pandemia hizo que la demanda disminuyera frente a la oferta Profe, y por pero eso yo bajaron creo los que precios. entre todos esos factores, uno de los más importantes o el que más ha marcado es lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Con ese desabastecimiento de... Sí, claro. Fíjense que, mire, en la canasta familiar, ¿ustedes saben cuál es el grupo de productos que más pesa? El arroz. El arroz. El maíz. Pero, grupo. La leche, la carne, Los granos, no, ¿no? pues La proteína. Los granos. el grano, Los Los alimentos. el granos. grano, y el Se llama de Ucrania grupo. también, el grano, ¿no? Grupo. Cereales. Grupo, los alimentos, ¿sí? Y dentro de eso hay varios subgrupos, pero casi una tercera parte de la canasta familiar está compuesta por la parte de alimentos. ¿Qué alimentos se encarecieron? Casi todos. ¿Por qué? No estábamos recibiendo granos, soya y otros granos para producir alimento concentrado. Si se dispara el alimento concentrado, que se escasea, sube el precio de todos los productos pecuarios que consumimos. No hubo
tampoco mercado que venía de Ucrania de agroinsumos. Si se escasean los agroinsumos, sube la producción agrícola. Se nos encaramó la producción agrícola, ¿sí? Y otros bienes que se afectaron también por la crisis de los contenedores, ¿sí? Además, se subió también el dólar por las circunstancias que ya hablamos, ¿sí? Y entonces todos los productos terminados, importados, muchos de ellos alimentos, también se subieron. Entonces, todo eso fueron causas, no fueron causas de propiamente la pandemia, sino otros hechos sociales. Cuando nosotros veamos en la próxima unidad cuáles son los factores que determinan cambios en la demanda y cambios en la oferta, vamos a tratar ese tema, cómo esos cambios por ejemplo, en la oferta, para hablar de que es la que sube los precios, los cambios en el valor de las materias primas o en los factores de producción hacen que las curvas de demanda y de oferta se desplacen produciendo mayores precios. Bueno, estas son, para este año estamos estimados que la inflación va a bajar, el IPC va a estar por ahí en el 8.9, entonces vamos a tener una inflación cercana a ese valor del 9, algunos hablan del 9,5%. Bueno, ¿entendido cómo pasa? Ahora, hablamos como la tasa de inflación, sencillamente correlacionando los IPC, podemos hallar la tasa de inflación. Acuérdense que ya hablamos cómo hallar la IPC, pero igual, cuando nosotros tenemos el IPC del año 22 y le restamos el IPC del 21 y lo dividimos por el 21, pues nos va a dar, y lo multiplicamos por 100, nos va a dar la tasa de inflación, ¿sí? Si queremos hallar la tasa de inflación del 21, pues vamos a tomar el IPC del 21 con respecto al I20, dividido en el I20 y nos va a dar la tasa de inflación. Lo más importante para ustedes, chicos, aparte de que a veces es que quiero aprenderme la fórmula y la fórmula, no, es la teoría, es la forma como nosotros vivimos la economía, la manera como nosotros debemos conocer esos indicadores porque es que nos afectan nuestro diario vivir económico. Porque es importante cuando vemos las cifras de crecimiento económico, porque es importante aprender de dónde sale, porque es importante el IPC, porque es importante también estudiar otros temas macroeconómicos como la tasa de empleo, en fin, todos los temas que podamos, más allá de lo que tenemos en el curso, hay mucho más que aprender de economía. La economía, si no la entendemos, vivimos sin comprender lo que nos pasa día a día. Ya la fórmula matemática las encuentran en muchos sitios, las maneras, hay indicadores, hay de hecho también en el material de apoyo unos videos muy interesantes donde pueden aprender a calcular todo, tanto lo del PIB como el IPC, por eso no profundizo tanto en cómo es que se realiza la tarea. Ustedes también van a tener las sesiones de CIPA del curso, en donde se resolverán casos simulados, los docentes han preparado en muchos casos ejercicios parecidos a los de la guía para que ustedes los desarrollen en esos CIPAs del curso. También el material complementario de aprendizaje que van a tener en los B-Learning, los CIPAs de primera matrícula. A mí me da pesar que muchas veces se desperdicien esos recursos que tenemos, esos espacios sincrónicos, a pesar incluso de que los CIPAs de primera matrícula le dan bonificaciones en puntos. En mi zona, la zona oriente, tengo 501 estudiantes, se inscribieron para asistir a B-Learning 220 y asistieron 67. Entonces, a veces no hacemos esfuerzos porque más allá de ganarse unos puntos de bonificación en esos CIPAs de primera matrícula, es todo lo que podemos aprender adicional a lo que ya estamos viendo en la web, en material bibliográfico y en material de apoyo. Los quiero invitar, no olviden, ensayo, ojo. En esta primera tarea que estamos calificando estamos encontrando mucho copy-pegue. Todas las tareas, todos los cursos las revisa una aplicación que tenemos en la universidad que es el Turnitin para mirar qué tan originales son. Copiar y pegar equivale a anularle el trabajo porque es que como cuando en el colegio nos encontraban la copialina ahí entre el bolsillo y nos anulaban lo mismo. Estamos aprendiendo, estamos en un modelo de aprendizaje autónomo.
Estamos Disculpe, aprendiendo. Sí. profe, es que tengo una inquietud referente al Turnitin. He estado entregando mis trabajos y pues he revisado el Turnitin ya cuando esto lo ha cargado como tal. Y la verdad, pues me siento como incómoda porque ahí me aparece que es copia cuando uno hace, por ejemplo, la portada y le pone el nombre de la universidad. Y que es copia cuando uno le pone, por ejemplo, los nombres como tal de la actividad que va a desarrollar y todo eso. Hasta Entonces, con el mismo nombre del autor ahí, que es uno, Con la también a veces lo marca. bibliografía, con la sí, pregunta que ustedes exactamente. copian de la guía y la pegan en el trabajo. Y Pero ustedes creo que eso no afecta, tiene que ser como un porcentaje grande, como más del 40%. no Como el necesariamente, 45, me parece. Sí, una escuchen, cosa. no necesariamente da copia y pega el porcentaje. Lo que da copia y pegue son la parte sustancial del trabajo. Cuando un docente le revisa su trabajo, lo lee, lo mira y obviamente si encuentra que en la parte de las respuestas, ¿sí?, presenta similitud de copy y pegue, es lo que se sanciona. Entonces no se preocupen porque me está tomando porcentajes mi nombre, el nombre de la universidad, la bibliografía. No se preocupen, nosotros tenemos una evaluación muy objetiva sobre el trabajo que ustedes entregan. Y sabemos que no nos fijamos en el porcentaje, sino en el contenido sustancial de las preguntas, perdón, de las respuestas que ustedes nos dan, ¿sí? En eso. Yo ahorita estaba mirando y he encontrado respuestas a qué significa que en la vida tenemos que enfrentarnos a disyuntivas y toda la respuesta y explicación fue copiada y pegada. Eso es lo que yo le digo, no vale, no vale, ¿sí? No vale cuando me encuentro que la introducción que es personal o los objetivos o las conclusiones que es personal la copiaron de alguna otra parte. Algo que es, yo tengo que saber qué concluyo, yo tengo que hacer la introducción de mi trabajo, ¿sí? Eso es copy y pegue. Esas son las malas conductas que nosotros sancionamos, ¿sí? Y que ustedes deben evitar a toda costa porque están en un proceso de aprendizaje. Bueno, Doctor Germán, Profe, perdón, alguna ¿puedo- consulta en cuanto a esto es de... que tengo la manito alzada, ¿puedo preguntarle algo? sí, sí, en el orden. Dime, Laura. Gracias, doctor Germán. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la materia sustancial de la guía y es sobre la expresión especulación de precios. Sí, entiendo que a veces algunos sectores aprovechan todas no sé si la palabra quepa, coyunturas actuales del país y empiezan a subir precios como locos o no se bajan. Esa es la primera, la duda que tengo sobre especulación de precios. Y la segunda es sobre el Turnitin. Em, en mi caso personal puntual, este curso yo lo estoy repitiendo porque por temas personales pues no lo pude terminar. El primer trabajo yo lo hice, todos los trabajos yo los hago yo sola, yo misma. Y resulta que parte del primer trabajo yo ya lo había hecho en el semestre pasado. Entonces hubo unas cosas que yo tomé de mi trabajo anterior y las repliqué para presentar en este nuevo. ¿Eso se considera también fraude? No. Mire, los Esas son mis dos ejercicios preguntas. tienen cifras diferentes, ¿sí? Obviamente el ensayo, estamos poniendo el mismo ensayo, ¿sí? Pero usted lo presentó una vez y es su producción, aunque existe la figura de autoplagio, ¿sí? Yo contestar con algo que contesté para otro trabajo en otra parte, ¿sí? Nosotros no lo tenemos en cuenta porque se está repitiendo y está haciendo nuevamente el ensayo, Es algo de su autoría. pero es el mismo tema de su autoría, ¿sí? ¿Cuándo se configura el autoplagio? Cuando yo presento, por ejemplo, un trabajo de grado en una universidad y estoy haciendo otra en otra universidad, ¿sí? Y utilizo esa información de ese trabajo de grado que ya publiqué para una institución y vuelvo y lo publico, ¿sí? En la otra. Pero en este caso, que es un trabajo que usted está repitiendo, que es el mismo tema, el mismo ensayo, no tiene problema. Ahora, cosa diferente es que yo revisé un trabajo para calificar y los 3 diagramas
del flujo circular de economía son los que yo coloqué como en el periodo 16.4 del año pasado, que tienen nombre diferente, cantidades diferentes y todo eso. Sencillamente el estudiante no leyó la guía, no vio el enunciado y dijo, eso es lo mismo y lo copió y lo pegó y obviamente perdió los puntos. Sí, doctor, de hecho es diferente. El trabajo que yo presenté en la primera fase es en el círculo del flujo el flujo circular de la economía es diferente a este. Cambia hasta la forma del círculo, que es lo mismo, pero cambia. Y si sencillamente uno se enfoca a solamente copiar que porque ve lo mismo, no. Sí tiene que analizarlo uno porque cambia los nombres, cambia la situación, cambia el flujo. Por ejemplo, en el trabajo pasado, empresa estaba al lado izquierdo y para este estaba en el lado derecho. Entonces ahí se notaría que se copió. Sí. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Lo único que les pido es lean la guía con detenimiento. Muchas veces los trabajos son mal entregados porque no han leído con detenimiento bien la guía. ¿Sí? Estén pendientes de las programaciones de CIPAS, de curso y CIPAS de primera matrícula. Quienes ya se han registrado inscrito para CIPAS de primera matrícula pueden Se fue desplegar toda la la voz programación. del doctor Germán. No se oye. Aló. Profe, ¿usted podría explicar nuevamente lo de la inscripción de los CIPAS? Qué pena. Cuando ustedes van a encontrar que hay ofertados CIPAS de curso y CIPAS de primera matrícula o e-learning. Cuando se inscriben, les va a aparecer un cuadrito azul como con una flechita y ahí se despliega toda la programación. En los CIPAS de curso, que vienen con el nombre del CIPA, el nombre del docente, el tema, y se inscriben, inmediatamente les aparece el enlace, la fecha y la hora. Bueno. Profesor, una preguntita es que a todos nos ha llegado una cuestión de prospecto, una invitación. Ay, Y resulta importantísimo, que gracias. cuando uno se inscribe, porque yo ya lo hice, pero yo vi otro aviso donde dice que cuando uno lo va a hacer virtual, tiene un precio, cuando va a ser presencial vale 180 y cuando es virtual 200. Sí. Yo me inscribí, pero en ninguna parte me preguntó si era virtual o presencial y me dio el precio, que yo sé que ese es el precio de presencial y yo no puedo estar presencial. Entonces, ¿cómo hago? Y eso me va a generar el recibo allí con el precio del Bueno, presencial. si quiere cambiar el recibo, acérquese a la oficina de registro y control de su centro y allá se lo anulan y vuelve y lo ahorita. Pero sí hay un sitio donde dice la modalidad. Obviamente les da la opción de escoger la modalidad, ¿sí? Si es presencial o si es virtual, ¿sí? Pero muy importante la intervención. Créame que es un gran congreso. Si pueden ir presencialmente, de pronto los de la zona sur, ¿sí? Es un congreso muy interesante, es de conferencistas internacionales, realmente son dos congresos, uno el de Prospecta y otro de Emprendimiento, que es el último día, el día viernes, ¿sí? Se les ha invitado porque es parte del crecimiento académico para ustedes. Realmente es una inversión que va a dar sus frutos cuando uno aprovecha todos esos espacios y conoce todas esas ponencias, todas esas enseñanzas que nos dan estos conferencistas para nuestro futuro laboral. Adicionalmente, pues les estamos bonificando, no solamente para motivar, sino para reconocer el interés en estos espacios académicos, 30 puntos en la tarea 4, se le darán esa bonificación cuando ustedes le envíen a su tutor la evidencia del recibo de pago. Hasta el 1 de octubre tenemos precios rebajados, ¿sí? Ya después vendrá otra fecha. Ahí en el enlace del sitio podrán ver las tablas de precios después del 1 de octubre y está el sitio para que se inscriban. Bueno, no me queda más tiempo que me pasé 5 minutos, no demoran en llamarme. Profe, le escribí Muchas al gracias. correíto que su merced me dijo sobre la entrega de la tarea para ver si su merced me colabora revisando. Le Jessy. agradecería mucho. Muy Listo, amable, Jessy. profe. Bueno, Gracias. voy a cerrar la grabación. Muchas gracias, Muchas compañeros gracias, docentes. tutor. Muchas gracias, Bendiciones. estudiantes, Gracias por la explicación. por la Gracias, profe. participación. Tengan buena noche. Buenas noches, profesor.